El sistema capitalista ha sido incapaz de proporcionar los elementos básicos para que la población humana viva dignamente. ¿Cómo es posible soportar este monumental fracaso sin que se ponga remedio? La realidad que contemplamos diariamente es una verdadera incongruencia. Hay trabajo para todos, pero crece el número de los desempleados. Cada vez somos capaces de producir más, pero la escasez y el hambre asolan la tierra. Esta situación, siendo tan breve la vida de los humanos, crea frustración en las personas, porque se percibe como una estafa que obliga a preguntarse si vale la pena vivir, ya que la mayoría muere sin llegar a conocer el sosiego necesario para ser feliz. El gran acierto de la élite fue considerar a la mayoría como un rebaño de imbéciles, mientras que su gran error estuvo en la concepción de la sociedad como un espacio competitivo en donde colocar todo lo producido y enriquecerse ilimitadamente. Por eso Adam Smith reclamaba con tanta vehemencia un mercado sin fronteras, sin tener en cuenta que la Tierra es un espacio cerrado y limitado, que cualquier flujo de ventas exige un flujo de compras y que el enriquecimiento de uno exige el empobrecimiento de otro o varios. Estoy segura de que la élite capitalista es consciente de sus contradicciones. Claro, pero su objetivo es acumular poder y riqueza, sacrificando para ello cualquier lógica o racionalidad. A los depredadores países europeos se les fue complicando la situación a medida que las naciones reclamaban su independencia, escaseaban los clientes y aumentaba la competencia. En menos de 300 años, Europa ha pasado del dominio absoluto de los mercados, a través del imperialismo y el colonialismo, a su pérdida casi absoluta. Pero eso empeorará, porque a la independencia de las naciones le seguirá el rechazo a las balanzas comerciales negativas, mientras la superproducción necesitará cantidades decrecientes de mano de obra y conducirá a masas crecientes de parados y marginados. De momento, del capitalismo ya no queda más que la opulencia de una minoría y la miseria de la mayoría, mientras que la competencia desapareció bajo las botas de la ambición, los aranceles, las subvenciones, las multinacionales y la globalización. Llamar competencia a la lucha por la supervivencia a la que someten a la mayoría de la población es mucho más que un insulto. La élite no quiere aceptar ni las sociedades desarrolladas comprender que los sucesivos esfuerzos de la población occidental para ser más competitiva son contrarrestados por los otros países y se convierten en una irracional carrera que lleva a la ruina colectiva. A estas alturas del siglo XXI nos preguntamos dónde está el bienestar prometido por el quimérico sistema liberal capitalista. Toda la vida soñando con el estado del bienestar y ahora resulta que es inalcanzable. Las élites, sin embargo, cada vez más ricas, ya no cultivan ni fabrican, ni investigan ni trabajan. Solo especulan en busca de márgenes y comisiones. ¿Pero de dónde procede tanta estupidez? La cultura anglosajona de la competencia, que pone los peores instintos humanos al servicio del bolsillo, ha destrozado moral, física y psíquicamente a la sociedad occidental, porque el capitalismo siempre ha sido una escuela de delincuentes en la que el título que se otorga es el de ladrón y en la que se enseña a disfrazar, disimular, mentir, explotar, arruinar y angustiar a los demás. Es tan bestia dicha cultura que ya no se edita en periódicos para dar noticias, sino que se crean noticias para vender periódicos. No se produce para satisfacer necesidades, sino que se crean necesidades para vender productos. No se investiga aquello que conviene, sino aquello que más dinero da. No se fabrican productos duraderos, sino de corta vida, para asegurar un flujo constante de márgenes y comisiones para la élite. Podemos afirmar, sin exagerar lo más mínimo, que defender el capitalismo es una inmoralidad y que quienes lo defienden son responsables de la salvajada humana y natural que presenciamos, de la que deberán responder. ¿Tan ciegos están esos pocos ricos que controlan el mundo?
No, no, de ciegos nada, tienen muy claro su objetivo, robar. Escucha lo que hablan y cómo lo dicen. Necesitamos reformas estructurales más profundas. Sin aumento de productividad no hay salida. La reforma laboral se ha quedado corta. Están enfermos. ¿No te parece un síntoma gravísimo de chaladura mental exigir el retraso en la edad de jubilación con más de 6 millones de parados en España y decenas de millones en Europa? La élite ha decidido dividir la sociedad en castas porque ya no cuenta con los parados. Pagará y explotará a los empleados, aumentará los efectivos policiales y marginará al resto cada vez más numeroso. Esta degeneración de los ricos es la prueba palpable de que la élite es fácilmente abatible, porque sus cabecillas no valen una mierda. La única forma de precipitar la llegada de la sociedad sosegada, evitar sufrimientos innecesarios a la humanidad y su posible extinción, está en la desaparición de la élite. Una de las cosas que me resulta más incomprensible es el poder omnímodo de la banca. No debe extrañarte, los bancos son el instrumento para poner todo el dinero de la población en manos de la élite. Le proporcionan enormes beneficios, el crédito necesario para comprar los mejores negocios, el poder para chantajear a los gobiernos y todas las facilidades para desvalijar al público. El poder del dinero es absoluto. De otro modo, no podrías explicarte hechos tan extraños como la definitiva subordinación de todos los poderes al financiero, el sometimiento de los gobiernos norteamericanos al Estado de Israel, el control de los petrodólares árabes por parte de los Estados Unidos, el enriquecimiento de Estados Unidos y el Reino Unido a través de sus antros de especulación financiera, o la explotación del mundo por parte de Occidente llamado desarrollado. La banca pasó a ser la más poderosa de sus herramientas cuando, a principios del siglo XX, el sistema capitalista demostró su incapacidad para suministrar el flujo de dinero que la élite necesitaba. A partir de entonces, la élite reconstruyó su sistema económico en torno a los bancos, los paraísos fiscales y la especulación. Y va montando burbujas que le permitan robar de forma más eficiente, siendo la crisis actual el resultado de una de ellas. Date cuenta que, sin ir más lejos, los felices años 20 fueron una burbuja, y todos conocemos las últimas burbujas especulativas, .com, del ladrillo, financiera, de la deuda. La élite capitalista ya no vive de la producción o la comercialización de productos, sino de burbujas. ¿Existe alguna forma de cambiar este desastre planetario? Es muy difícil porque la población está atrapada por su cultura, sus costumbres, su ignorancia y 1000 razones más, todas ellas inoculadas durante siglos por la élite. La única forma de dar la vuelta a la situación está que la gente, consciente de su sufrimiento, salga a la calle y no la abandone hasta conseguir lo que ya sabes: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.